En medio del hype extremo de mediados de 2020 por el lanzamiento de Cyberpunk 2077, CD Projekt Red anunció que, en colaboración con Studio Trigger, lanzarían un anime basado en el universo del juego. El tiempo pasó, el juego salió y recibió demoledoras críticas por parte de los jugadores por la falta de pulido técnico y jugable que tenía, y nadie volteó a pensar en el anime que se había anunciado. Cualquiera creería que, después de todo el revuelo que se armó, tal vez sería cancelado, pero no. Mediante una serie de trailers se fue calentando el ambiente para la llegada de esta adaptación, pero pocos tenían esperanza de la misma. Nadie llegaría a pensar, ni el más acérrimo fanático, en el bombazo que ésta supondría. El boca a boca se fue esparciendo entre los que vieron el anime en los primeros días, y, facilitado por estar en una plataforma mainstream como Netflix, y junto a una actualización grande del juego original, se daría un renacimiento de Cyberpunk 2077 debido a la increíble calidad y frescura de su adaptación, y a lo muy atada que estaba a las bases de la obra homónima. Edgerunners se ofrece como un complemento, una historia más ambientada en el universo de Cyberpunk. No pretende que conozcas a V, Johnny Silverhand o Rogue, pero el haber jugado el juego hará que notes la fidelidad y el cariño que Studio Trigger ha tenido a la hora de producir este anime. Toda la estética e interfaces utilizadas en el videojuego son traspasadas directamente al anime, y esto le da un sentido de familiaridad. Las llamadas, los cordones policiales, las neurodanzas, armas, etc. son elementos calcados del videojuego, además de que se pueden reconocer montones de ubicaciones del juego perfectamente representadas en cada uno de sus fondos, e incluso referencias a escenas del mismo. Studio Trigger se enamoró de este mundo y decidieron rendirle tributo hasta en los más mínimos detalles. De esta forma, Edgerunners es prácticamente una carta de amor al videojuego original, mientras que relata una historia original pero manteniendo los temas vistos en la obra. De hecho, cumplió su propósito al elevar las ventas del mismo por las nubes y romper récords de personas jugando simultáneamente, demostrando así, pues, cómo se adapta un videojuego, no traspasando la historia en una relación de uno a uno, sino ofreciendo lo que hace especial a la obra en otro formato y lenguaje. Y en ese sentido, generalmente las historias originales basadas en videojuegos suelen funcionar mejor que adaptar la historia íntegra del mismo. Contadas son las excepciones, como The Last of Us, y en tales casos se debe a la cercanía de la narrativa del juego con el lenguaje cinematográfico. Edgerunners es un caso especial. Fue capaz de levantar a un juego que nació de capa caída e hizo que la gente decidiera darle una oportunidad a pesar de sus prejuicios y se encontraran con una grata sorpresa al darse cuenta de la joya que se estaban perdiendo. Su mérito no solo es el de haber sabido adaptar con brillantez algo tan complicado como este universo, sino también su sorprendente influencia en la industria del anime. Y todo esto logrado a pesar de que nadie esperaba absolutamente nada de esta obra. De hecho, el anuncio de la adaptación fue tomado con bastante escepticismo al principio, y solo se hizo conocida gracias a su calidad. Destacar además el cuidadoso trabajo realizado al recrear la sobria ambientación e iluminación del juego, haciendo que esta historia, pese a estar animada en 2D, se sienta perfectamente creíble como un suceso del videojuego. Entre los dos también se coordinaron, encontrándose algunos easter eggs en la primera obra referenciando a personajes del anime. Por último, la animación lleva el sello de Studio Trigger, y se puede notar claramente en las secuencias de acción desenfrenada, pero también han sabido capturar perfectamente la esencia cyberpunk, tanto en lo sentimental, moral y filosófico, como en la ambientación y violencia. La propia dirección es mucho más artística y cinematográfica que la de un anime normal a los que uno está acostumbrado. En ese sentido, hay un tremendo parecido con animes recientes como Chainsaw Man o algo viejos como Evangelion, que apuestan por una dirección mucho más orientada al lenguaje cinematográfico que a intentar adaptar directamente el del manga. En ese sentido, los planos de esta obra están cuidadosamente trabajados junto al estilo artístico, ritmo y montaje para crear una experiencia memorable y emocionalmente devastadora. Edgerunners es una obra hecha con amor para los fans del videojuego original y sirve también a modo de motivación para aquellos que no lo hayan probado. Es la interpretación de Studio Trigger de este universo, combinada con su clásica acción, gore y estilo exagerado y desenfrenado. Su mérito llega a ser invaluable, y no solo es una gran obra por sí misma, sino que sienta cátedra de cómo enamorar a la audiencia con un producto bien trabajado y pensado. Esto da cuenta de las posibilidades de este rico universo, y cómo nunca hay que darse por vencido cuando uno sabe que está trabajando por algo que es de calidad. Hoy toca hablar de un anime muy especial para mí, más allá de sentimentalismos que pueda provocar su conmovedora y trágica historia, sino porque desde siempre me vi fascinado por el género cyberpunk.
y tengo en alta estima el esfuerzo y talento de CD Projekt Red y Studio Trigger para lograr continuar con un proyecto así luego de un golpe tan duro y salir triunfantes solo por un motivo: el amor a este sublime y precioso universo de Mike Pondsmith, a esta estética sobria y futurista contrastada con la dureza y pobreza de sus calles, y a las historias tan humanas que son capaces de conmovernos apelando a las realidades que uno en el día a día tiene que afrontar. Cyberpunk es un reflejo de no solo nuestra sociedad, sino también de nuestra condición humana en su más pura honestidad, y esa esencia es la que muy valientemente Trigger ha sabido capturar para lograr robarse nuestros corazones con esta adaptación. Este es mi análisis de Cyberpunk Edge Runners, que llevo meses queriendo realizar. Espero que lo disfruten. Antes de continuar, ¿sabías que la parte 5 de JoJo's está disponible en Netflix, pero, sin embargo, no puedes verla? Aquí entra el patrocinador de este vídeo: Surfshark VPN. Si uso una IP de Estados Unidos con Surfshark y entro de vuelta a la plataforma, ahora sí me permite ver la serie sin ningún problema. Surfshark es una aplicación con la que puedes hacer tu conexión a internet segura y privada a través del cambio de tu dirección IP a otra parte del mundo, protegiendo así tu ubicación y datos personales. Esto, además, te da ventajas como el poder ver series que no están disponibles en tu país en servicios de streaming. Si estás interesado en esta y más ventajas, en la descripción tienes mi link de afiliado y mi código KILUKA, con el que podrás obtener 3 meses gratis, apoyándome de paso con este contenido. Muchas gracias a Surfshark por patrocinar este vídeo y sigamos. La obra comienza con una premonición de final vista desde el principio. Un ciberpsicópata luchando a los pies de la Torre Arasaka. Un elemento trágico que se repite a lo largo de todo el género cyberpunk. La idea de intentar vencer al sistema que se muestra poderoso e imponente desde un primer segundo. Un objetivo que se antoja inalcanzable, pero que parece posible al encontrarnos en una obra ficticia, solo para que luego la más cruel de las tragedias caiga sobre el protagonista. Luego de esto se introduce a David, uno de los protagonistas más interesantes de los últimos años en el anime, que en cierto sentido recuerda a una especie de Denji, pero metido en un mundo cyberpunk. Un niño pobre, sin suerte en la vida, alienado por la sociedad, y que es aprovechado por un grupo de adultos para hacer uso de sus facultades extraordinarias en trabajos riesgosos. Caminando por las calles de Night City, la presencia de una extraña muchacha llama su atención, pero desaparece al subir las escaleras. Su diseño es único, llamativo, su cabello blanco evoca una sensación mágica. Es una tentación de una eventual aventura. Lucy es una invitación a la vida extraordinaria. Su madre tiene que acabar pagando los platos rotos y el descontento y distancia entre ambos se hace notar. Ella pretende lograr que escale hacia la cima de la Torre Arasaka, donde pueda estar seguro, donde no le falte nada, aun si es a costa de su autosacrificio. Pero David, inocente e inmaduro, ignorante de los peligros de este mundo, es incapaz de comprender esta preocupación exagerada, hasta que la violencia e inseguridad de Night City hacen presencia por primera vez en la obra. Este incidente incitador sirve para dejar en claro varios puntos desde un principio. La injusticia en Night City está a la orden del día, y la violencia se lleva a inocentes con una facilidad espeluznante. No hay aquí finales felices, ni las muertes tienen por qué significar algo en concreto, solo ocurren y ya. Y David ha sido totalmente incapaz de proteger a su madre y cumplir su sueño, lo cual será un leitmotiv de personaje a posteriori. El trauma es muy importante en la obra, es lo que influencia cada una de las acciones de su protagonista. Los sueños de los demás no son los suyos propios, pero el trauma de decepcionar a alguien es lo que guía el autosacrificio que él hará a lo largo de su vida. La necesidad de proteger, como su madre hizo, a sus seres queridos de esta ciudad. Por ello, el nombre del capítulo, Let You Down. Decepcionarte. Abatidos los dos en el suelo, al llegar el Trauma Team, un servicio médico de élite, decide no recogerlos y llevarse solamente a los que sean clientes. Luego, la marginalidad en la que su madre y él se encuentran hacen que no puedan siquiera visitarse el uno al otro en sus últimos momentos. Una crueldad que define la injusticia de Night City como reflejo incluso de nuestro propio mundo. Estas cosas también ocurren u ocurrirán en lugares donde la medicina privada prioriza su negocio a la vida humana. Un sistema que abandona a sus ciudadanos, los ve como números, meras estadísticas. La deshumanización y carencia de empatía por aquel que no tiene recursos para pagar caros servicios de élite. El individuo se ve obligado a abandonar su humanidad con tal de salvarse a sí mismo. La ayuda y sacrificio por el otro solamente por ser parte de la misma sociedad es algo inusitado en esta metrópolis tan avanzada en lo tecnológico y tan semejante a una jungla en lo social. Al continuar con sus días, la situación se vuelve cada vez más desesperante. Una
bola de nieve que va sumando el creciente bullying de sus compañeros, las deudas y un eventual desalojo, todos hechos relacionados a su pobreza. No puede pagar mejores implantes para darle una paliza a sus compañeros y tampoco puede pagar por el frágil castillo de naipes que su madre ha mantenido como estilo de vida. La cereza sobre el pastel es comunicada de forma casual y cotidiana. Su madre ha muerto y el exceso de trabajo que su cuerpo padecía solo empeoró las condiciones para su deceso. De un día a otro pasa de tener la típica vida de un niño clase media baja a la más ruin miseria que le obligará a madurar repentinamente y hacerse cargo de una situación que su madre a duras penas podía manejar. Ahora pasea por las calles de Night City como al principio, pero esta vez lo ha perdido todo. Ha quedado abandonado y solo en este mundo. La sociedad no le da un respiro. A nadie le importa su situación. Todo lo que quieren es el dinero que les es debido. Ahogado en la marginalidad y con su pierna temblando como símbolo de ansiedad, una mirada semejante a la de la pintura El Ángel Caído expresa su angustia, mientras la cruel y poco oportuna llamada de su bully se presenta de forma invasiva, agravando aún más su aislamiento de la sociedad. Un momento que mezcla el dolor, rabia, soledad, alienación, todos sentimientos ligados a la injusticia vivida, en la pérdida de todo lo que pudo importarle y la suma de responsabilidades inabarcables para su temprana edad, acaba tomando la decisión más radical para afrontar el desdichado encadenamiento de injusticias. Se coloca un implante de uso militar que su madre guardaba para venderlo y así costear las ajustadas cuentas que la clase media aspirante a la alta sociedad debe pagar en orden de llegar a la cima de aquella infame torre corporativa. Ahora David ha tomado su primer paso en su camino de destrucción, locura y deshumanización. Desde el principio de la obra se plantea algo extraordinario. Un niño que apenas tiene edad para conducir acaba implantándose un cyberware debido a la desesperación por su maduración repentina. Ya no es normal. Ha trascendido, para bien o mal, su humanidad. Este primer capítulo se encarga de construir el origen de los conflictos de David: pobreza, injusticia y diferencias sociales, y la necesidad de proteger a alguien y su sueño debido a la incapacidad de hacerlo que demostró en un pasado. Un incidente incitador único con el que empatizamos y que logra sentar las bases del personaje. Pero, ¿cuál es exactamente el objetivo de David a lo largo de la historia? Uno diría que puede llegar a ser el convertirse en un cyberpunk, en la rebeldía contra el sistema. Y de hecho, esta transición hacia la clandestinidad se puede observar en repetidas ocasiones, como cuando golpea al hijo de un corporativo de Arasaka que le estuvo haciendo bullying, incluso en el luto por su madre, o cuando rechaza en repetidas ocasiones el perdón de Tanaka y el ofrecimiento de una vida mejor. Y si bien esto forma parte de sus objetivos, lo que se acaba desvelando en él es la necesidad de ser más fuerte a costa de su autosacrificio por la obligación de proteger a alguien y sus sueños. La muerte de su madre representa su incapacidad e impotencia absoluta ante las garras de Night City y hace que nazca en él una despreocupación por su propia salud en pos de la fuerza para proteger a quienes ama. Tal es la despersonalización que llega a manifestarse en la asunción de sueños ajenos sin interponer sus propias ideas de cómo debería ir su vida. David busca proteger por el trauma de no haber sido capaz de hacerlo. Trata a los demás como desearía haber tratado a su madre cuando era un niño desinteresado, inmaduro e incapaz de concebir la dimensión de sus errores. Es así como en él nace, luego de ver cómo es capaz de aguantar más implantes que un humano normal, la creencia de ser especial, de poder con todo, como una forma de autoprotección, de sentirse capaz, un héroe, alguien que no dejaría que vuelvan a arrebatarle todo de sus manos. Rechaza la academia tal y como la academia le rechazó antes de saber de sus cualidades, y decide ganarse la vida en los bajos mundos, en los negocios sucios y rápidos, trabajo ideal para alguien sin conciencia del riesgo, el daño, incapaz de sentir miedo debido a sentirse tocado por una mano divina, pues algo tenía que darle la vida. Ser especial debe ser la recompensa a su infortunio, no una fortuna que se le dio a pesar de su miserable existencia. Ser especial es tanto una realidad exagerada como una especie de consuelo y autoprotección para ser capaz de llevar a cabo lo que tiene que hacer en orden de proteger a sus seres cercanos y sus sueños. La primera vez que afirma ser especial es ante la posibilidad de morir a causa de un accidente en la carretera, al igual que su madre. David cree poder escapar de las garras del sistema a base de puro individualismo y mérito, pero caerá tan dentro del pozo de él mismo que, irónicamente, ya no puede ni alcanzar a ver la luz. Lo que su madre hizo para ver a su hijo ascender es lo que él usará para descender.
Si te está gustando el vídeo, agradecería que me ayudes con un like, un comentario y una suscripción. Muchas gracias a los miembros del canal por apoyar este contenido. En la descripción tiene métodos para aportar al canal. Continuemos. En el viaje del héroe descrito por el escritor y profesor Joseph Campbell, existe una etapa llamada el encuentro con la diosa. Una prueba más para el héroe, que es representado comúnmente con la imagen de una mujer misteriosa. Lograr su aceptación le concederá al protagonista el don del amor, la unión con la naturaleza. El matrimonio místico con la reina diosa del mundo representa el dominio total de la vida por el héroe, porque la mujer es la vida y el héroe es su conocedor y dueño. Con sus más y sus menos, Lucy viene a representar la enigmática figura femenina, indescifrable, cuyo amor debe ser concedido al héroe en orden de avanzar en su viaje, en su elevación por encima del mundo terrenal. En otro encuentro con la cotidianidad de un metro, la presencia tan misteriosa como mágica de aquella joven que anteriormente pasó como una ilusión, es ahora sí atrapada por David en una situación un tanto inoportuna, y se dan entre sí contactos físicos desde los primeros momentos a pesar de no estar en pareja, gestos que se repetirán a futuro. Lucy es una presencia enigmática, un misterio a resolver, no muestra todas sus cartas, en contraste con un David cuyas vulnerabilidades han sido completamente expuestas para este punto. Luego de trabajar juntos todo el día, las consecuencias físicas del uso del Sandevistán empiezan a hacerse notar en David. La anemia que le produce el cyberware no es contrarrestada con inmunodepresores porque ni siquiera sabe lo que son, una muestra de cómo David es un chico ignorante del mundo que le rodea. Lucy, ante la amenaza por parte de la Matasanos, decide salir de la ambulancia en un frenético y loco momento representativo del nuevo camino de David. Hay una vida más allá de los aburridos edificios corporativos. Lucy, en un principio, es presentada como la maníaca Pixie Girl, la femme fatale, para luego subvertir ese tropo, profundizar en sus conflictos y traumas. Luego de pasar por el matasanos de confianza de David, llegan a la casa de Lucy y se da una íntima escena entre ambos que tocará los puntos claves de sus personalidades, conflictos y motivaciones. Sin darse cuenta, David toca un sueño muy importante para Lucy, y esta se pone más seria y a la defensiva, indagando en la vida del protagonista, y tocando un tema muy importante en la obra, los sueños. David vive por los sueños de los demás, a causa de un trauma del que no tiene tiempo a reflexionar y superar. Un sujeto despersonalizado, cuyo único deseo es proteger a sus seres queridos, como no pudo hacerlo con su madre. Adopta el autosacrificio y protección de esta, y lo usa para intentar hacer que esta ciudad no se acabe comiendo a lo que más ama. El escapismo se ve en una Lucy que oculta mucho más de lo que aparenta. Esta ciudad la ahoga en un infinito ciclo de violencia, injusticia y discriminación. Su sueño no es cambiarla, adaptarse o llegar a lo más alto. Es, sencillamente, escapar de sus garras. Lucy ahora decide mostrarle su sueño, pues él lo ha insultado, pero al mismo tiempo ha demostrado ser alguien de confianza que es capaz de abrirse y sincerarse con respecto a su vida. En una de las escenas más bellas de la obra, se distancian de aquella corrupta ciudad para disfrutar un momento íntimo en el romanticismo de la luna. Pidiendo su mano con un sutil gesto, Lucy invita y agarra a David repentinamente para acompañarla, un llamado a la aventura. El jugueteo, inocencia, chistes tontos, cercanía y sinceridad son acompañados de una canción atemporal y mágica, un sueño del que nunca querrán despertar. El flechazo a primera vista, un momento de preciosa contemplación en la lejanía de la sociedad, la conexión con el otro, el amor floreciendo incluso en tierras manchadas de sangre. Con una mirada enternecedora y algo de pena, mira a David sabiendo lo que va a pasar. Fue capaz de abrir su corazón y dejarse llevar sabiendo que le traicionó y ahora tal vez no vuelvan a reencontrarse. El niño que no sea abrazado por su tribu, cuando sea adulto, quemará la aldea para sentir su calor. Proverbio africano. La vuelta a la realidad se da de forma drástica, violenta y repentina, y quien anteriormente se mostraba cercana y honesta, ahora fuma en una esquina desinteresada y despreocupada. El Sandevistán que se colocó ya había sido vendido a un cyberpunk, Maine, un hombre crudo y cruel, pero al mismo tiempo justo y honesto. Gracias a su habilidad, David logra zafarse de una posible muerte y acaba distanciándose de Lucy por su traición.
En este momento comienza otra etapa en la vida de David. Si lo anterior abarcaba un periodo temprano en su vida marcado por el trauma, aquí se llega a una adolescencia a través de la maduración repentina y la búsqueda de la aceptación de un amor de ensueño. La transición hacia la criminalidad se va dando de a poco, con el aprendizaje como completo novato y el riesgo que esta clase de vida conlleva. Rechaza su anterior vida tajantemente a pesar de las oportunidades que se le conceden, un elemento que sumará luego a su tragedia. Lo que tanto buscó su madre ahora se presenta ante él, pero él ha cambiado y ha decidido dejar de lado la seguridad de las altas cúpulas de la sociedad para arrastrarse en el fango de la clandestinidad. Allí encuentra una oportunidad de destacarse, de ser especial. Hay una rebelión contra la vida que le hundió en la ruina. Decide vivir su vida en sus propios términos y sobrevivir a como dé lugar. El grupo de Edge Runners es uno que combina distintos tipos de personalidades arquetípicas muy diferentes entre sí, pero que comparten una característica en común. Todos han sido alienados por la sociedad. Al principio, los que más destacan son Main y Lucy, aunque luego personajes como Falco, Rebecca y Kiwi tendrán cierto nivel de protagonismo. Casi todo el elenco tiene una función tanto en la vida de David como en el grupo. Lucy es quien introduce a David a la vida extraordinaria y el elemento de mayor misterio, pero a su vez magia. Main es una especie de mentor, figura paterna y líder que acepta al protagonista en el seno familiar. Rebecca es quien lo integra e intenta sacar más de él, a pesar de su personalidad introvertida y cerrada. Y Dorio, a pesar de sus pocas interacciones, es prácticamente una ruda figura materna. Cada personaje, por secundario y unidimensional que pueda parecer, es profundizado, auténtico y real. Entre Lucy y Rebecca se encuentran opuestos irreconciliables. Rebecca es leal, gritona y molesta, pero amable, se preocupa por el resto. Es extrovertida y un soporte para David. Es muchísimo más fácil de leer. En cuanto nota que algo está mal con él, se lo expresa directamente sin más vueltas y lo acompaña en todo momento. Un amor real e incondicional por su compañero. Lucy es introvertida, reservada, callada, pero ocultando sus verdaderos sentimientos siempre que puede. Su forma de cuidar de David es bajo las sombras, mientras que la de Rebecca es a su lado. Las dos le hacen llegar su preocupación, pero Rebecca tiene más facilidad para ayudarlo, pues ella sirve más a forma de compañera que de pareja. Así se forma prácticamente un triángulo amoroso que complementa de forma perfecta al protagonista, pero ambas se verán frustradas ante el desinterés que David presenta por su propia salud. Él se encuentra desde cierto evento completamente desconectado de este mundo, pensando siempre en su objetivo y no en lo que tiene delante. En el tercer acto de la obra, David se vuelve fuerte por la posibilidad de proteger a alguien de esta ciudad. Lucy se vuelve débil por la posibilidad de perder a alguien por esta ciudad, aunque no por ello signifique que sea incapaz de tomar acción, sino que parar el objeto inamovible en que su pareja se ha vuelto es algo que la mantiene en un estado de impotencia. A través de la experiencia de peligro y riesgo extremo, David logra aprender del oficio en sus primeros trabajos, aunque no sin cierto nivel de ayuda por parte del grupo. En la fiesta luego del trabajo, se da la transición definitiva de David hacia los bajos mundos de Night City. Main lo toma bajo su cargo, pero le advierte: los valores bajo los cuales se fundamentan una sociedad, la cooperación, ayudar al otro, confiar y respetar a la autoridad y a la ley, son enterrados en esta ciudad para dar paso a una anarquía corporativista, una jungla donde solo sobrevive quien deja de lado su moral con tal de adaptarse al sistema. Curiosamente, un escenario apocalíptico como el de The Last of Us es comparable al de un futuro distópico en una gran urbe mega avanzada. La humanidad cae en sus instintos más bajos y los valores pasan a ser algo secundario cuando la situación lo amerita. Y en ello, justamente, las pequeñas historias de amor son las que acaban destacando. Cuando no tenemos a la sociedad, solo nos tenemos a nosotros mismos. Y, tal vez, un pequeño grupo de seres cercanos por quienes daríamos todo. Las pequeñas llamas que arden en nuestro corazón.
A pesar de que en el primer acercamiento a Main aparenta rudeza y hostilidad, luego se acaba revelando como una persona ciertamente afable y comprometida con su grupo, aunque también la despreocupación por su salud en beneficio de la fortaleza que le pueden brindar los implantes es algo que David tomará de él a futuro. Al no tener una figura paterna, ese rol lo ocupará su maestro en su vida. Con la aparición del Fixer se da una revelación de cómo es la vida en Night City. この世界じゃ金があるほど上ってわけだ。シンプルでいいだろう。 Un esquema simple, pero que deshumaniza al pobre, le coloca en un estado de completa inferioridad e injusticia, y estima su valor en base a sus ganancias, y no a sus cualidades únicas como ser humano. David rechaza definitivamente la vida que su madre quiso para él, decide vivir en sus propios términos. La ciudad le ha quitado todo, mientras que la banda está dándole una oportunidad y una familia. Hay una rebeldía contra el sistema, que, irónicamente, solo le hace aún más funcional a este mismo, pues nadie puede escapar de sus garras. Al intentar beber, se da cuenta de que aún no le agarra el gusto a esta, como metáfora de que aún no ha madurado en los términos de Main, aún le queda camino por recorrer. 死にたくなけりゃ早く一人前になれ。 Would you rather live in peace as Mr. Nobody, die ripe, old, and smelling slightly of urine, or go down for all times in a blaze of glory, smelling near like posies, without seeing your 30th? Y muy relacionado con lo anterior está Night City, que eleva la estética y sociedad cyberpunk a la enésima potencia. La preciosa arquitectura futurista de esta ciudad encierra a sus habitantes y los hace sentir minúsculos ante sus enormes rascacielos. El nivel de belleza de su diseño solo es equiparado al nivel de violencia y salvajismo que se practica en la misma. Este es un lugar donde prima el estilo sobre la esencia. La apariencia es mucho más importante que el interior podrido que ocultan tanto sus distritos como las personas que allí habitan. Su población se ve oprimida por la violencia gratuita, la falta de aire fresco que se ve reemplazado por carteles y luces neón en glorificación del consumismo, el clasismo y desigualdad y un sistema que se antoja demasiado grande para fallar, para ser cambiado. La frustración de no tener decisión sobre sus propios destinos les lleva a la clandestinidad, y en estas bandas ilegales que se forman intentan crearse un pequeño espacio donde ser libres y dueños de sus destinos, derribando esta desigualdad social, aunque esta vida criminal les suponga una probable muerte temprana. El escapismo, estar en un lugar deseando estar en otro, se puede ver presente principalmente en Lucy y su sueño de ir a la luna. Lo único que mueve a esta clase de gente en un entorno tan sofocante es el deseo desesperado de llegar a un lugar mejor, donde el dolor de este mundo no pueda alcanzarles. Pero también hay tipos como Main, cuya filosofía de vida encarna a la perfección lo que es ser un cyberpunk, no pensarlo mucho, comprender y aceptar que este mundo es así y adaptarse a él e intentar al mismo tiempo hacer lo que sea para sobrevivir. Es dentro de estas circunstancias que, sofocados por el sistema, algunos ilusos intentan hacerse de un nombre en la ciudad con la intención de trascender, que sus vidas hayan valido la pena, que la gente sepa que existieron. Intentos inútiles y vanos, pues solo se les pondrá su nombre a un trago en un bar de poca monta donde solo se negocian chanchullos turbios. Tal como los vikingos desperdiciando sus vidas en batalla por intentar llegar a Valhalla sin saber que este mismo no existe, los Set Runners creen que no haces tu nombre como cyberpunk por cómo vives, sino por cómo mueres. Y si aún así, por su idealismo, creyeron que al menos con su muerte cambiarían algo, la realidad les golpea duro al darse cuenta de que es imposible tirar el tablero de ajedrez, solo se reemplazan las piezas. Hasta se arruinan su propio cuerpo llenándose de cyberware barato o robado en desesperados intentos por sobresalir, mientras que corporativos ríen en la cima de sus rascacielos pensando cuál será su próxima jugada. Incluso el típico caso de darles a sus hijos las oportunidades que no tuvieron se verá frustrado ante las casualidades fortuitas de la vida y la miseria que le harán pasar los hijos de los poderosos del sistema. Hasta en la salud se puede ver, donde el plan que hayan elegido será la diferencia entre la vida y la muerte gratuita que le propiciaron unos bandidos, mientras que se ríen jocosamente por haber logrado completar el trabajo. Pero entonces, si todo es tan miserable, pesimista
Si todas las salidas se cierran en estos mundos, ¿qué tiene de atractivo este universo? ¿Por qué a alguien le puede gustar que le digan que no hay escapatoria? Que los esfuerzos son en vano ante semejante leviatán que empequeñece al pobre diablo que ose enfrentarle. Tal vez esté en el romanticismo de intentarlo, que en realidad los esfuerzos en esta vida son para nosotros mismos y no tanto para la eternidad, porque a todo esto se lo llevará el viento y solo quedará polvo, incluso de aquellos cuyos nombres más hayan resonado para bien o para mal. Porque ante la incapacidad colectiva, ante la frustración y alienación del individuo, salen historias llenas de vigor, lucha humana, protección y amor. Toda lucha es en vano si no es por uno mismo, por la satisfacción de haberlo logrado. Aunque el sistema nos diga una y otra vez que sus tornillos nunca se van a aflojar, la mera lucha por uno mismo sigue siendo siempre la respuesta. Aunque la tragedia de la existencia nos invada sin dejar opción a decidir sobre ella, la rebeldía contra el destino siempre debe ser nuestro primer instinto. ¿Para qué vivir si de todas formas vamos a morir? ¿Para qué alegrarnos si eventualmente sentiremos tristeza? Aunque las cadenas nos aprieten y desgarren la piel, seguimos siendo libres por dentro. Podemos observar, juzgar y aceptar a este mundo. Intentarlo, porque las historias tal vez no sean tanto de la relevancia o el cambio en apariencia que tuvieron las civilizaciones que las escucharon, sino del cómo sentaron ejemplo, inspiraron, engrandecieron su espíritu, les animaron a buscar algo mejor para sus vidas o morir en el intento. Aunque todas las historias cyberpunk terminen en tragedia y muerte, ¿acaso dejan indiferentes? No, porque el significado llega a ser mucho más que lo que se logró con ello. Aunque la apariencia parezca triunfar en esta ciudad y en este mundo, la esencia del corazón humano siempre permanecerá como la prueba irrefutable de que, a pesar de todo, seguimos estando vivos, siendo humanos. Inobjetablemente, nosotros le damos significado a nuestra vida y a nuestra muerte, forjándolo a través de nuestras acciones. A través de un excelente montaje que dibuja paralelismos con una conversación entre protagonista y mentor y construye el clásico arco de entrenamiento, se exploran conflictos, relaciones, el crecimiento de David y el desarrollo de los Edgerunners. Main anima a David a acercarse a Lucy y, de paso, se convierte en un mentor para él, una especie de reconciliación con el padre. Ahora ha sido aceptado y la hostilidad del primer encuentro ha quedado lejos. David se ha convertido en un perfecto discípulo de su maestro, un reflejo de su filosofía de vida. Todo parece ir maravillosamente bien. Incluso David logra integrarse en la banda y entablar amistad con Rebecca, pero todo lo que sube puede caer, y esa es la advertencia de este capítulo. Mientras el grupo camina tranquilamente por los suburbios de la ciudad, Pilar se encuentra con un vagabundo haciendo sus necesidades y decide confrontarlo, hecho ante el cual se revela que ese hombre inadecuado y aparentemente inofensivo es, en realidad, un ciberpsicópata que acaba volándole la cabeza al tecnomante y atacando al grupo de forma salvaje ante la mirada atónita de un David incapaz de moverse. Hasta que, ante la posibilidad de perder a Lucy al igual que perdió a su madre, decide tomar acción y encarar con furia el peligro, pero aún está verde, y se acaba distrayendo con la seguridad de Lucy sin darse cuenta de que el ciberpsicópata sigue vivo, teniendo que ser salvado por segunda vez por Main. La mujer es la guía a la cima sublime de la aventura sensorial. Al llegar a casa de Lucy luego del conflicto, hay un nuevo acercamiento íntimo que, debido a las circunstancias y lejanía, anteriormente no pudieron tener. Pero con el incidente ocurrido hace pocos minutos, encuentran una excusa perfecta para aclarar las cosas. A través de los planos alejándose y acercándose, Lucy mantiene la distancia con David, aunque siendo honesta con lo que le enseñó de la neurodanza. Ella va pasando de su personalidad algo más preocupada de sí misma a una manera de ser más introvertida y callada ante el riesgo de perder a un ser querido. Allí se remarca el carácter sacrificado de David, cosa que se verá varias veces a futuro. Ante los constantes intentos de acercarse por parte de él, Lucy le explica que la eventual muerte es la forma de trascender y lograr su nombre que tienen los cyberpunk, indirectamente diciendo que no quiere esa vida para él. Esta preocupación le nace debido al anterior incidente con Pilar y lo azarosa que puede ser la vida con los riesgos de la violencia de las calles. Mediante la diferenciación y distancia, intenta alejarlo de ese destino que seguir a su lado conlleva, pero acaba frustrada ante la negativa e insistencia por su parte, hecho ante el cual David responde con una promesa.
Y con esto, bajo la luz de la luna y un cohete despegando en el fondo, se da su primer beso, un nuevo nivel de acercamiento, esta vez físico. Lucy acaba confesando lo que realmente le preocupa, el motivo de su distancia. Él quiere ayudarla a cumplir su sueño. Ella no quiere perderle. La dinámica de la relación será una de protección mutua y tanto de desentendimiento como de comprensión entre ambos, opuestos complementarios cuyo único deseo es salvar al otro antes de que esta ciudad acabe por consumirlos. Un romance cuya mayor belleza se encuentra en su tragedia. Sus pasados y circunstancias no les permiten tener aquella pacífica vida anhelada por ambos. El carácter sacrificado de David se contrapone con la autopreservación y seguridad que Lucy desea, y esto le lleva a la cima, tal y como le llevará a la caída. Las etapas del viaje del héroe superficialmente tocadas en este análisis se ven aquí ante un punto de quiebre. Se ha logrado hasta este momento superar las pruebas del viaje y conseguir el don del amor y la aprobación del padre, pero en Night City no hay espacio para finales felices. La tragedia que viene y seguirá advirtiéndose poco a poco no tendrá piedad para el grupo. La historia del protagonista degenera aquí en la de un héroe trágico, aquel que por una mala fortuna, pero también un error de juicio, acaba con un final inmerecido, injusto y doloroso, uno que genera una mezcla entre pena y desconsuelo en el espectador, que siempre se quedará con un tal vez que nunca se concretará, un corazón roto pero al mismo tiempo conmovido por la experiencia tan humana y bella que acaba de presenciar. Cyberpunk no trata sobre salvar el mundo, sino de salvarte a ti mismo. Mike Pondsmith, creador original de Cyberpunk. Los temas principales tocados a través de la ambientación de Cyberpunk y de muchas otras obras del género homónimo pasan por el progreso, la tecnología y el uso que se hace de esta, el ultracorporativismo y la desigualdad e injusticia que esto conlleva. Distopías aterradoras por su sorprendente parecido con nuestra realidad. A lo largo de todo Edge Runners y especialmente de Cyberpunk 2077 se puede ver una sociedad decadente donde el avance tecnológico se contrasta con el estancamiento e incluso involución humanitaria. El individuo se ve cada vez más alienado por la creciente desigualdad e incurre o tiene que aguantar el crimen y violencia derivados de la ley del más fuerte que prima en un mundo que más que ofrecer más posibilidades, las limita y margina a aquellos que no tuvieron la suerte de nacer en el lujo del corporativismo. El género sirve a suerte de demanda, advertencia de a dónde nos va a llevar el creciente utilitarismo que los autores podían encontrar en su época, y cuanto más ahora mismo. Esto no quiere decir que la tecnología sea mala como tal. Es solamente una herramienta que el ser humano puede utilizar para el bien o el mal, y en las manos equivocadas y con un uso inadecuado puede crear catástrofes. A medida que el progreso se va asentando y las sociedades van avanzando hacia la hipertecnología, la capacidad del ser humano de decidir sobre sí mismo se va mermando y se va pasando a los directivos del ultracorporativismo, que solamente se preocupan por sacar ganancias a costa del mundo entero, recurriendo a cierta frase de Arcane: In the pursuit of great, we fail to do good. Aquí se plantea la antítesis de los arquetipos de héroes que podían cambiar la sociedad enfrentando a un tirano. La capacidad de cambio que cada persona de estos mundos tiene en su poder es muy limitada y no alcanza ni para decidir quién quiere uno ser. El sueño americano en donde trabajando podías lograr lo que quisieras se ha convertido en recuerdos de un distante pasado, y en su lugar priman los sueños de o ser una leyenda o ser un don nadie, extremista, tal como las clases sociales de este mundo. O eres miserablemente pobre, un criminal u obscenamente rico. El progreso y la tecnología, al final, no son simplemente sinónimos de avance para la humanidad como tal. A veces son un retroceso, pero a uno solo le queda aceptarlo. La tecnología es útil o no, no diferencia moral ni clase social. Y el individuo, ante esta situación desesperante, queda entre una vida normal y trabajadora en la que la violencia de las calles pueda matarle en cualquier segundo, o
hacer lo que sea para sobrevivir, incluso recurriendo al transhumanismo, llenándose de cromo, cyberware, dañándose y arriesgándose a cada instante. Los Merc recurren desesperadamente a los Fixers para hacerse de trabajos que puedan darles un estilo de vida decente a cambio de arriesgar sus vidas. El hacking y la informática cobran especial relevancia en un mundo en el que todos tienen siquiera un sistema operativo, y hasta sus recuerdos pueden ser robados con la facilidad con la que se borran archivos de una computadora. Y a todo esto, la brecha social claramente se hace notar, pues ¿quién podrá pagar los implantes más caros y seguros? ¿Y quién se llenará de freeware y malware? Y así, ni siquiera en cuerpo se puede igualar un rico a un pobre, logrando crearse verdaderos monstruos metahumanos que se convierten en intocables máquinas carentes de sentimientos, e inteligencias artificiales como Delamain en el juego, que nos hacen cuestionarnos el qué nos hace humanos. Temas que pasaron de ser ficción a volverse realidades preocupantes en el mundo que nos rodea ahora mismo. Nuestro destino se está decidiendo ahora mismo entre el avance de las IAs, realidad virtual, manipulación de gobiernos, desinformación, empresas que se van convirtiendo en codiciosas corporaciones, calentamiento global y la esperanza de colonizar planetas extranjeros. Vivimos en una época que es la fina línea entre comunicarnos con telegramas y hacerlo a través de un sistema operativo implantado en nuestra cabeza. El género cyberpunk, más que ficción, es una advertencia, más que una estética romántica, es la depresiva imagen de un posible futuro. Y es así que, entre su apariencia ficticia, logra calar hondo en los temas que nos van preocupando cada vez más como sociedad, y ofrecer historias sensibles y muy humanas. Poniendo el foco en el individuo, en la impotencia y desigualdad, nos podemos ver reflejados como en agua cristalina, pues el hombre moderno se siente cada vez más espectador de un circo sobre el que no tiene ni la potestad de abuchear. El capítulo 5 de la obra comienza con una premonición, nuevamente, de lo que ocurrirá a posteriori. Ante la propuesta de Main de que David se pruebe las manos de tecnomante de Pilar, este responde que quiere el implante de su mentor. 俺が死んだらくれてやってもいいぞ。その前に入れるクローム山ほど言っとけ。オーケー、約束だぜ。 Como buena tragedia, el protagonista no sabe lo que se le avecina, mientras que el espectador toma nota de estas promesas del escritor, a ver si se cumplen o se subvierte la expectativa. Gracias al conocimiento de neurodanzas de David, consiguen armar un plan para robar la información a un ejecutivo de Arasaka, justamente el padre del chico al que David apalizó y que estaba interesado en el protagonista. Pero todo sale mal, y David acaba siendo secuestrado por el director de neurodanzas, a lo cual se vuelve a plantear su posible final, muriendo a los pies de la torre Arasaka debido a su estado de ciberpsicosis. Estas inserciones en la trama son una forma del guionista de presentarnos un posible final y generar expectativa sobre este mismo. David acabará así o logrará superar a sus antecesores, cierto elemento pesadillesco de un director que vive del morbo que sus cintas generan. 俺はサイバーサイコになんかならない。サイバーサイコになる前はみんなそう言うんだ。自分だけは大丈夫だってね。 Las advertencias ignoradas, el creerse especial como excusa para descuidarse y seguir corriendo en el desierto, el destino trágico gestándose con la mirada siniestra y burlesca de quien se ha ganado la vida viendo pasar a tipos como David y aprovechándose de su arrogancia, terquedad e inocencia. El propio título de la serie lo advierte: el destino de los Edgerunners es acabar como una cinta más en la colección de estos morbosos. Luego de un tiroteo en el que David vuelve a mostrar sus habilidades, acaban logrando que Kurosaki colabore, y en una profundización de su anterior conversación, David afirma que no va a acabar como James Norris, que su caso es distinto. El implante parece haber sido hecho para él. Palabras que buscan evadirse de la realidad, diferenciarse del resto, ser especial. Pero Jimmy bien sabe que eso es lo que todos dijeron, que ese camino solo lleva a una parte.
Al concretarse el plan, Jimmy Kurosaki acaba muriendo en la balacera, pero en su póster aliento, con su garganta atravesada y asfixiado en su propia sangre, lanza una siniestra mirada seguida de una risa burlona hacia David, hecho que perturba su mente, como si ya se le hubiera revelado su eventual final, mientras se encuentra en ese limbo entre la vida y la muerte. Sin pronunciar palabra alguna, aquellos inquietantes ojos que parecían haber sido apagados completamente por el yugo silencioso de la muerte han lanzado escalofríos por todo su cuerpo, en lo trascendental de una última acción antes de la transición por encima del plano terrenal. La radio anuncia un choque en cadena en la autopista Haywood, con la voz de un narrador que suele locutar el infierno de la ciudad con tono irónico y mucho sarcasmo. El deseo de convertirse en la leyenda, cuyo nombre se inmortaliza en un trago en un bar sucio de mala monta. El sueño americano deformado hasta un significado retorcido y siniestro, que atrae a los desesperados como lámpara a las moscas. Y, mientras tanto, esa radio que suena constantemente en su cabeza, anunciando muerte y destrucción, con pura despreocupación y diversión por el caos, acompaña una metáfora de su resistencia mental al cyberware. Corriendo a través del desierto de las Badlands, completamente exhausto, acaba parando donde el pavimento deja de extenderse y da lugar a la caliente arena. Ya no puede seguir recorriendo este camino de autodestrucción. Su capacidad mental ha llegado a un límite. El cyberware y sus efectos secundarios ya no pueden ser suprimidos con inmunodepresores. Ni siquiera puede sostener los videos instantáneos que intentaba comer. Su brazo tiembla a causa del cromo que ha arruinado sus nervios. Se encuentra en un estado de completa desconexión con la realidad. Ve alucinaciones. Su carácter se ha vuelto nervioso e impredecible. La adicción al cromo le obliga a seguir arruinándose hasta acabar consumiéndose. No posee siquiera la templanza y compostura requeridas para terminar el trabajo, y sus compañeros acaban siendo afectados por ello. Ni siquiera reconoce la acción que acaba de realizar. La demencia es total. El tono de la obra ha cambiado completamente, tornando hacia una seriedad y oscuridad aterradoras por momentos. Toda esa alegría por encontrar una familia y su aceptación es ahora transformada en preocupación, desesperación y confrontación. Quien antes la abrazaba jocosa y cariñosamente, ahora le golpea innecesariamente con frustración y celos. Maine vuelve a sentarse en un sofá, pero esta vez, cabizbajo, intenta sacar fuerzas de algún lado para continuar su camino. En vez de dar marcha atrás e intentar recuperarse, elige seguir adelante hasta que la situación lo acabe superando. Ante la situación límite que se le presenta, Lucy busca consuelo en David para afrontar sus miedos y traumas con Arasaka, los cuales hasta ahora han sido un completo misterio. Solo así, con la aprobación, compañía y confianza de quien ama, logra sacar el coraje para seguir adelante. Mientras, Maine sigue perdido, muy lejos de la realidad y de sus vidas. Ha llegado al punto de no retorno. La presión de la situación va haciendo eco en todos. La tercera prueba para volver a la vida ordinaria se le presenta a David con Tanaka, quien le da una última oportunidad antes de pasar el punto de no retorno. Traicionar a su equipo y tener un futuro prometedor, o acompañarlos al infierno, desperdiciando su propia vida. Mentira o no, es una prueba más para él. Se encuentra ahora entre dos figuras paternas, Maine y la vida extraordinaria, o Tanaka y la vida ordinaria. Los ruegos del corporativo son interrumpidos por la llegada de Maine y Dorio a la sala, quienes se encargan del trabajo sucio. El alivio de David por el bienestar de Lucy es cortado súbitamente por otro duro golpe por parte de Maine, quien ya ha mutado completamente de aquel sosegado y profesional cyberpunk a esta versión violenta, nerviosa e innecesariamente cruel. La confrontación con el mentor es evidente y ya hasta le echa en cara sus claros errores en el trabajo. Con la desesperación por el chip falso, los golpes a David por su incapacidad de actuar en situaciones límites y estresantes se repiten.
esta vez por parte de Dorio. Resucitan innecesariamente a Tanaka y la construcción de la adversidad que se ha venido dando a lo largo de estos 2 capítulos llega a su culmen con la llegada del servicio premium de Traumateam a la zona. Con la tensión agravada por los planos largos, David está decidido a ir a ayudar, a pesar de las advertencias de Lucy por el peligroso conflicto que se ha desencadenado. Por tercera vez en el capítulo, ante una situación límite, lo que los personajes deciden hacer es, sencillamente, pedir ánimos para hacer lo que hay que hacer, para encargarse del asunto. Creyéndose una especie de superhéroe, David corre al rescate. Pero lo que luego se encontrará será un escenario aún más dantesco de lo que imaginaba. Las balas volando por todas partes iluminan la habitación manchada de sangre, en la cual Maine concreta una masacre indiscriminada. Ya ni siquiera es capaz de reconocer a su propia compañera y amante. Dorio, intentando ayudar a Maine, acaba autosacrificándose para protegerle. La segunda muerte del grupo, causada directa o indirectamente por la ciberpsicosis. El baño de sangre es ahora total. El éxtasis de la locura se apodera del escenario. Este lugar se ha convertido en el infierno en la tierra. Maine ha perdido completamente la cordura. Ya nadie es capaz de parar sus descontrolados impulsos oscuros y asesinos. Al entrar David en la escena, Maine le dispara sin pensarlo 2 veces, hasta que logra reconocerlo. 俺は逃げねえ。死神がそこまで来てるんだ。 Con la realización de cuál es su destino, ahora Maine se encuentra despejado mentalmente, mientras David, temblando como de costumbre, se autoconvence de poder salvarlo y no dejar que la tragedia se vuelva a repetir. Luego de otro plano incómodamente largo que rememora a otros tantos de Evangelion, su mentor acepta su muerte, con una paz que le aleja del tiempo presente y la peligrosa situación, colocándole en un plano espiritual superior al de la mera terrenalidad. Sigue fuera de sí mismo, en la completa desconexión con la realidad, pero esta vez en una forma trascendental. Maine le dedica palabras que reafirman la creencia de David. Él es especial, corre más rápido que todos. Debe seguir recorriendo este camino de autodestrucción y llegar más lejos. Él es diferente y puede cambiar su destino. El sonido de las puertas siendo derribadas es acompañado por la explosión del cañón de Maine disparando en dirección al altar que ha hecho en honor a su compañera. La tensa, deprimente, desesperanzadora y oscura canción es agravada con gritos infernales de pura agonía a destempo, marcando con escalofriante ímpetu una incomodidad para el espectador y la desesperación del protagonista. Otra vez el autosacrificio siendo pieza central de la vida de David, esta vez en forma literal, ayudándole a escapar de su posible muerte. El deceso de su mentor se da entre llamas, caos y locura. Una trágica autoinmolación cuyas consecuencias serán cruciales en la vida de su discípulo. Las alas que robaron a Dédalo para llegar a la grandeza y sobrevivir en este mundo serían las mismas que los llevarían directo al sol que consumió a Ícaro. Angustiada, Lucy le espera en el auto, mientras lo llama desesperadamente. Al llegar, David se mantiene inerte, abrazado al brazo de su maestro. Solo el sonido del motor acompaña el silencioso alba que ilumina su herido rostro. La mirada perdida y sus ojos apesadumbrados dejan escapar una lágrima que mezcla su impotencia, incapacidad, tristeza, pérdida y tragedia. I meant, I don't know, a happier ending for everyone involved. Here, for folks like us, wrong city, wrong people. Y si hay un elemento común que todas las historias del género cyberpunk comparten, es ese toque trágico al que se ve sometido aquel que se halle en uno de estos mundos distópicos. Edgerunners no es menos en ese sentido, puesto que incluso el propio final de la obra se ve en el primer minuto de forma premonitoria a la tragedia de David Martínez, un elemento bastante característico de este género que es utilizado en diversas ocasiones. La advertencia del destino trágico siendo ignorada por hechos fortuitos o por el ego propio del protagonista, quien, creyéndose intocable, heroico, invencible, acaba viendo sus alas quemadas por el sol.
la inevitabilidad de la fatalidad y las buenas intenciones pavimentando el destino agónico. En Night City no hay finales felices. Las historias cyberpunk siempre tienen un final agridulce, y aquellas apoteósicas muertes que pueden estar bañadas de gloria solo cambian el menú de un bar donde los Fitzers y los Mercs siguen su vida como si nada hubiera pasado. David rechaza en varias ocasiones las ofertas de una vida fácil y longeva por una vida sucia y corta, sin darse cuenta de lo irreversible de sus decisiones y de lo severas que son las consecuencias de cada tipo de vida. Pues Night City se debate entre pisar o ser pisoteado sencillamente, y los roles de cada uno se ven designados concreta y precisamente desde el nacimiento, y acentuados a través de las pocas decisiones que cada uno tenga la capacidad de realizar. Edgerunners mantiene expectante a la audiencia, llevándola a través de una montaña rusa de emociones debido a su fantástica estructura dramática, combinando momentos de alegría y ensueño con traumas y dolores que evidencian lo podrido de su mundo, jugando en ocasiones con aquel mítico viaje del héroe, encontrándose con un sutil llamado a la aventura, una necesidad u obligación de salir de la vida ordinaria, trascendiendo esta misma a través del implante del Sandevistan, la reconciliación con el padre y consiguiendo el favor de la diosa. Pero mientras todos estos elementos se pueden ver claramente implementados en el viaje de David, ni su destino es la metamorfosis ideal convertida en expiación y apoteosis, ni los objetivos que consigue al principio durarán mucho. El chicle se estira más de lo normal, pero no lo suficiente como para romper el esquema, la estructura. David no logrará, por muy especial que sea, sobrevivir al destino trágico. Con un timeskip se muestra a un David ya asentado como uno de los mejores cyberpunk de la ciudad, habiendo tomado el lugar de Maine en la banda. Aquel niño al que le temblaba constantemente la pierna en cualquier situación de estrés se ve convertido en un hombre con delirios de grandeza, cuyos temblores se adjudican más a la cantidad de inmunodepresores que tiene que tomar para mantener ese estatus. Los elementos característicos y esenciales de su personalidad ahora se ven potenciados hasta el punto de parecer una caricatura de sí mismo. La muerte de su madre y de su mentor, en vez de alejarle del camino de autosacrificio y el cyberware, lo empujan a continuar ese sendero de autodestrucción. En un encargo, un chico nuevo que los acompañó al trabajo acaba muriendo, resaltando aún más lo especial que es David por lograr sobrevivir donde muchos hubieran caído en el camino. あの時のルーシー、今思えば様子がおかしかった。 Este diálogo dará puntapié inicial al enfoque del capítulo, los misterios de Lucy. David sigue poniéndose cada vez más cromo, a un ritmo preocupante, excusándose en que es especial. Al llegar a casa se muestra que Lucy y él están viviendo juntos, teniendo una relación estable, mantienen una conversación mientras están desnudos. Un recurso que Cyberpunk utiliza en muchas ocasiones. En el propio ending de la obra se muestra a una Lucy desnuda, ahogada en la desesperación e impotencia. Su verdadero interior es reflejado a través de la expresión artística de su cuerpo, la belleza de la transparencia y honestidad, el mostrarnos tal y como hemos sido traídos a este mundo. En este caso, la desnudez revela cómo están completamente unidos el uno al otro. A partir del encargo en el que murieron Dorio y Maine, Lucy no ha vuelto a ser capaz de trabajar, pidiendo siempre un tiempo para recuperarse. Luego de rechazar su propuesta, le pide a David que la acompañe a las afueras de la ciudad. ここから見るナイトシティはまるで光の牢獄。 Esta frase se convierte en el desencadenante de la pregunta de David, que hará a Lucy revelar finalmente su pasado. A lo largo de los capítulos se han ido presentando síntomas raros en Lucy, que indican que oculta mucho más de lo que muestra al mundo. Y todo este misterio se ha ido acrecentando con su extraña salida del grupo, lo cual la lleva a esta confesión. Como una niña, le tocó ser criada en una instalación de Arasaka con el sueño de volverse, en el futuro, una Netrunner de la mayor corporación del mundo. Pero al terminar su capacitación, fue enviada a la vieja red, un nido de malware e IAs agresivas. Estas inmersiones generan en ella un trauma por la supervivencia, no saber si aquel día iba a ser el último, hasta que, cansados, deciden escapar, sin saber que apenas sobrevivirían unos cuantos, y Lucy tendría que correr sin mirar atrás. Su vida, desde ese momento hasta el presente, ha sido enfocada completamente en el escape. Se acostumbró a vivir con miedo. Mientras Let You Down vuelve a sonar de fondo, el brazo de David comienza a temblar, tal y como hacía el de Maine. 変わらないね。また人の夢を背負って生きてる。
Tanto David como Lucy han sufrido una infancia difícil que les obligó a madurar repentinamente en orden de sobrevivir. No son personas normales, pero ahora encuentran algo que proteger en la vida del otro. El miedo de ser atrapada de Lucy ha sido pagado por el temor de que algún día David acabe muriendo. Y allí es donde entra su objetivo a lo largo de este tercer acto de la obra: proteger a David de Arasaka. En unas instalaciones corporativas, una madre pide tomarse el día para celebrar la entrada de su hijo a la Academia Arasaka. Todo marcha normal hasta que, al regresar con la muestra que le es pedida por el director, lo encuentra desfigurado en su silla por un ciberpsicópata que acaba con su vida sin dejarle tiempo a explicarse. David se ha convertido en lo que arruinó su vida, alguien capaz de todo con tal de completar un trabajo, con una despreocupación absoluta por la vida ajena, un hijo de la violencia que acaba completamente desquiciado. Mata a una reminiscencia de su propia madre y, al hacerlo, se aleja de su camino de héroe o rebelde. En su búsqueda de ir por fuera del sistema, se convierte en parte del mismo, adoptando sus vicios y perversiones. La tragedia y a la vez error de su personaje, en vez de romper el ciclo, lo perpetúa. La corrupción y juegos sucios se van tejiendo de fondo para un gran acto final, mientras su protagonista, completamente fuera de sí, alejado de aquel inocente niño incapaz de comprender lo que era un inmunodepresor, con los ojos demacrados en medio de la noche, observa en un trance el costo para ir a la luna, cumplir el sueño de Lucy. 覚えてんだ。 Antes de volver a la cama, voltea a verle y observa cómo su mano tiembla por el cromo, una irreversible adicción e inevitable transición hacia la completa desconexión con la realidad. Luego de esto, Lucy hace notar su preocupación por la salud de David a Kiwi, quien le expresa los deseos de su pareja de que vuelva pronto, y la deja con una frase que advertirá la traición que sufrirán. ナイトシティでは人を信じるな。信じて騙された方が悪いって。 En medio de un trabajo, David es incapaz de disparar al ver el miedo en los ojos de su víctima, temido por propios y extraños. Ahora él es quien pisotea a los que están por debajo suyo, el que perpetúa el sistema de injusticias y muerte en esta ciudad. En la lejanía con Lucy, Rebecca se va acercando cada vez más como una amiga protectora a pesar de la distancia que David pone entre él y los preocupados por su estado. El desdén y el pasotismo que expresa por su salud es evidente, al igual que Maine, lo único que le importa es seguir recorriendo este sendero un poco más. Le es mucho más fácil continuar acelerando que frenar esta caída al abismo. Intentando proteger a David, Lucy se infiltra en las redes de Arasaka, sin saber que ellos están varios pasos por delante de ella. La realización de su degradación, su descenso al infierno, corroe su mente, mientras mira la foto de antaño en la que era un simple niño normal, cuya mayor aspiración era cumplir los sueños de su madre, quien se muestra sonriente y orgullosa, la misma imagen que vio en la fatídica noche en la que metafóricamente mató a su madre. Todos los acontecimientos han llevado a este punto de no retorno, donde se encuentra igual que su padre, entre seguir excavando su propia tumba o renunciar a su sueño. Todo esto le lleva a derramar inesperadas lágrimas que se mezclan en el flujo de la sangre que brota de su nariz antes de caer desmayado. Al despertar en el matasanos y siéndole aconsejado por tercera vez dejar el cromo, su reacción denota la pura violencia de sus instintos más bajos, impulsados por su degeneración física y mental. La ciberpsicosis se hace completamente patente, el salvajismo de un animal combinado con el transhumanismo tecnológico, cuyos resultados son devastadores para sí mismo y su entorno. Al calmarse, le dan, por última vez, los medicamentos que le llevarán directamente al infierno. その薬を出すってことは、もうお前は二度とここには戻ってこない。裏 BD 裏してたガキがここまで変わるとはな。せいぜい伝説ってやつにでもなりな。ありきたりのな。語り継いでやるよ。 La última advertencia, el último ruego, se hace notar a David por parte de Lucy, pero la negativa de él persiste. El sueño y legado de sus padres es más que la posibilidad de la ciberpsicosis, el autoengaño de ser especial como excusa para seguir soportando esta carga y destrozarse. La normalidad de Lucy en su preocupación contra lo lejos que ha llegado David en su camino extraordinario de autosacrificio. Al igual que Lucy buscaba desesperadamente en el cuarto capítulo una excusa para que David
deja de insistir y alejarlo, ahora él rememora sus palabras de forma cruel y cruda, en un sincericidio que marca la distancia entre sus experiencias luego de la muerte de Maine. Ser diferentes es una forma de evasión y negación. 君は俺みたいになるな。 Un diálogo similar al de Lucy. 死んでほしくないの。 Ahora los roles se invierten. La preocupación por la inocencia del otro que pretenden proteger. El autosacrificio como forma suprema de amor en una ciudad podrida. 今は無理。もう少しだけ待って。 Este actuar en las sombras es consecuencia directa de la falta de atención y distancia que ellos dos tienen en estos momentos. Si bien están unidos emocionalmente, los dos adquieren una abnegación que les distancia en orden de protegerse. Ambos aparentan fortaleza por fuera, pero por dentro se están quebrando por la carga de sus preocupaciones. 俺たち別々の道を行く方がいいのかもしれないな。違う。そうじゃないの、デイビッド。 El tenso momento es interrumpido por la urgencia de la tarea de Lucy. Sin darse cuenta, esta será la última conversación que podrán tener antes de ser tragados por las circunstancias en un remolino de tragedia. Se produce aquí la separación definitiva entre ambos. A lo largo de la obra, su relación ha sido de idas y vueltas. Un primer acercamiento, un rechazo. Un segundo acercamiento y una aceptación. Y aquí, un tercer acercamiento, donde se indagan los conflictos más profundos y personales entre ambos, acaba en un desentendimiento que guiará a la catástrofe. Lucy es atrapada por la trampa de Faraday. Kiwi, quien les recibió en la banda, es quien se encargó de traicionarla. だが忘れんな。この世界で最後に頼れるのは自分だけだ。 Y aquí el conflicto ha llegado a su punto más álgido. Todo está perfectamente desarrollado para dar paso al clímax de la obra. Los objetivos detrás de las acciones de Lucy son revelados. Destruyó el cerebro de Tanaka para evitar que Arasaka reclute a David y que se implante el ciberesqueleto. Al conocer toda esta información, Faraday decide orquestar un plan para entregar tanto a Lucy como a David a Arasaka y así concretar su camino triunfal hacia la cima. Con la sangre goteando de su nariz, David le pide a Rebecca que, en caso de que pierda el control, le inyecte los inmunodepresores que el matasanos le dio. Y así, confortado por el calor del abrigo de su madre, en forma de la herencia que ella le dejó, acude al lugar del trabajo, el más difícil hasta la fecha. Cuando las cosas salen mal, se fuerza, a pesar de su deplorable estado, a usar el Sandevistán, motivándose a sí mismo con la creencia de ser especial. Al verse atacados por Militech, tienen que acabar escondiéndose en el camión que asaltaron, descubriendo así el ciberesqueleto. Posteriormente a esto, Faraday manipula una llamada de Lucy a David, pidiéndole que se ponga el implante, pues es la única forma de huir de allí. Y la misma tipografía que las palabras de desafío de Maine imponían es ahora vista de vuelta en las falsas palabras de Lucy. Toda esta necesidad de destacar, ser leyendas en Night City, no es más que atraer a pobres ilusos como moscas al fuego. Los ruegos de Rebecca son ignorados por David y acaba instalándose el cyberware. Encontrando una distracción por parte de Faraday, Lucy aprovecha para escaparse, golpearle y advertirle a David que es una trampa, pero ya es demasiado tarde. Su cuerpo se ha fusionado con el cromo. No hay vuelta atrás para él. El escenario para el total caos y destrucción ha sido orquestado por Faraday, quien incluso se da el lujo de pisotear a Lucy en plena llamada con David, aumentando su ira y volviéndole una feroz máquina de matar que se degenera a pasos agigantados. Una maníaca bestia enfermiza, destrozando todo a su alrededor, en un estado que requiere una fortaleza mental increíble. El power-up de ciberesqueleto es uno más bien triste, que le lleva a un punto de no retorno, aceptando por completo su deshumanización y su camino de ida hacia la ciberpsicosis. Aniquila por completo las mayores fuerzas de Militech con una facilidad morbosa. Los aplasta como si de mosquitos se tratasen. Está en el sumum del poder, pero el precio a pagar ha sido su vida entera. Al terminar la masacre, Rebecca y Falco le miran extrañados, mientras los inmunodepresores le hacen escupir sangre a raudales. A lo que David responde con un plano con una sonrisa similar a la de Guts en cierto momento de Berserk. El contexto es muy similar, una armadura que le otorga poderes inhumanos a costa de su propia degradación física y mental, teniéndole en el borde de la locura, pero con un personaje femenino infantil o de actitud infantil que le
devuelve a la realidad, a lo que el protagonista responde con una sonrisa apesadumbrada por el esfuerzo realizado. De hecho, las similitudes con Berserk son interminables en la obra y pueden ser coincidencia, pero el parecido es innegable. David está copiando a su ídolo, Main, adoptando su personalidad, su forma de ser, sus manerismos y frases. Se cree una especie de superhéroe. Estos infantilismos se deben a su maduración repentina. Debido a haber perdido a su madre, David se ha saltado etapas. Aún es un niño, a pesar de que sus acciones y estilo de vida digan lo contrario. Y así, en el anteúltimo capítulo, se sella el destino de los Edgerunners, la inevitable tumba que han excavado con todos sus esfuerzos. Mi luna, mi hombre. En la persecución que arranca con el último capítulo, David empieza a perder cada vez más su noción de la realidad. Su mente se encuentra apartada, en un lugar muy lejano al de sus compañeros, que se encuentran en medio del caos absoluto. Memorias del inocente pasado empiezan a salir a la luz, y al ver la Torre Arasaka, recuerda las palabras de su madre en un doloroso y desconcertante momento. He aquí se da el elemento compasivo por el héroe, luego de vernos tan alejados de él en su desquicio. El ver a un ser querido que antaño era tan lúcido, encontrándose ahora sumido en la demencia, lleva a un momento de una solitaria tristeza que solo desde nuestra perspectiva podemos comprender. Se ha ido de este mundo, aunque su cuerpo siga vivo. Lo único que puede hacer Rebeca es acompañarlo hasta el infierno, lealtad hasta el final. Independientemente de si sentía atracción por él o no, su papel ha sido uno de compañía, comprensión e integración. Si Lucy ha sido su motivo para continuar adelante, Rebeca es el soporte emocional que le ha mantenido con vida en las más difíciles situaciones. Kiwi es la representación del típico merc de Night City. Insegura, acaba apuñalando por la espalda a su amiga cuando ve amenazada su propia integridad, al enfrentarse a poderes mucho más grandes que su pequeño grupo cercano. Creyendo que al menos podría zafarse de esto, y excusada en los consejos que le da Lucy como forma de autoprotección, intenta dejar de trabajar con Faraday y liberarse de su yugo. Pero quien por la espada vive, por la espada muere. Su ingenuidad al creer que podría salvarse a sí misma traicionando y usando a los demás, se le viene en contra. Y, en sus últimos suspiros, le envía a Falco la señal del VA de Faraday para facilitarle el trabajo a su grupo. Es capaz de, al menos, admitir que se ha equivocado en sus decisiones y arrepentirse de lo que ha hecho. Su historia es una más de tantas en la ciudad. Merecido o no, se lo ha buscado y ha recibido las consecuencias de sus acciones. El aterrador tema de la muerte de Main vuelve a aparecer mientras un furioso y desquiciado David se acerca a la Torre Arasaka a por Faraday. La corrupción y degradación a la que David se ha visto sometido le lleva a que la única forma de estar en la cima del mundo sea literal y no metafórica, como su madre hubiera querido. David reconoce su destino, pero al menos desea una muerte digna de un cyberpunk y, ante todo, proteger a quien ama. Al llegar a la escena con Lucy, sus miradas apesadumbradas se cruzan por un instante antes de dejar paso a la masacre de corporativos. Faraday, creyéndose un estratega, un rey que está destinado a escalar hacia la cima, toma el camino contrario a David. En vez de rechazar a las corporaciones por una vida rebelde y peligrosa, decide insistirles y vender tanto al grupo que le ha dado todo como a sí mismo, para intentar lograr la seguridad de los altos mandos de Arasaka. Su antagonismo es uno clásico, el villano de diseño elegante, dispuesto a todo para lograr sus objetivos, pero su final adquiere un tinte mucho más cyberpunk y realista. Luego de ser rechazado a pesar de haber traicionado todo y a todos, y sobrepasado por las circunstancias, acaba muriendo como un pedazo de basura sin importancia, cuyo único aporte ha sido ser una marioneta de las corporaciones. Una patética muerte para un patético hombre. Las dos personas que han traicionado a su grupo no han recibido lo que esperaban. Intentar escapar del destino trágico es no más que retrasar una inevitable muerte que será ahora agravada por la soledad y el patetismo. Aquellos personajes que
intenten volar demasiado cerca del sol o escapar del sistema son los que más miserable final tendrán. Solo la aceptación del destino llevará a la digna redención. El verdadero enfrentamiento es entre David y Adam Smasher, que, si bien no es un antagonista que se haya venido construyendo más que por una mención y un par de apariciones en los últimos capítulos, representa el poder corporativo a la perfección. Con un cuerpo y mente inhumanos, se ha convertido en una desinteresada máquina de matar, títere del dinero, perdiendo toda su humanidad en su camino. Es un perfecto contraste con David para este final. Alguien lleno de cyberware barato que gana más humanidad con su accionar desesperado, se enfrenta a un producto del transhumanismo y corporativismo en su más radical expresión, cuya imponente, imperturbable y fría mirada pone los pelos de punta hasta el más aguerrido de los mercs. Un violento objeto inamovible contra una fuerza imparable. Con el disparo de Smasher, comienza una secuencia musical que toma la misma canción del segundo capítulo como recurso narrativo para dar cierre a la obra, y las promesas y expectativas que se generaron con aquella neurodanza de ensueño. La canción, con su toque sincero, romántico y conmovedor, y sintetizadores de tono inocente, genera un contraste con la situación actual de tragedia. Solo el beso de su amada en un bello plano aéreo, enmarcados por la luz de la luna, logra hacer que David regrese a la realidad. Las tres etapas de su relación marcadas por el mismo escenario. He aquí se da la apoteosis del héroe trágico. Su sonrisa aliviada se contrasta con el triste rostro de Lucy, cuyo maquillaje se ha visto desplazado por el derramamiento de sus lágrimas. El mismo rostro de preocupación con la mirada perdida, pero esta vez sabiendo que lo que le advirtió se ha cumplido. Todo este tiempo ha estado trabajando en silencio para evitar que se acabe instalando el ciberesqueleto, pero ha sido en vano, pues las circunstancias le impidieron completar su labor. この町から君を守る方法はこれしか俺は思いつけなかった。母さんもメインも守れなかった。君だけは守りたいんだ。私なんか守らなくていい。あんた自身が生きてくれていればそれだけでよかったのに。 El potente efecto desconsolador de esta escena es generado por el contraste y coincidencias entre ambos. Los dos quisieron protegerse, los dos solo querían ver al otro vivir, y los dos se autoinmolaron por el otro, pero ninguno quiso aceptar el deseo del otro. La ciudad les ha forzado a que la única forma que encontraron para cuidar del otro haya sido la abnegación de su cuidado personal. Si a más de uno le ha pegado este momento en particular, es porque el sacrificio por un ser querido es la forma más conmovedora de expresar amor. El punto de no retorno al que se ven sometidos sus personajes en este momento es el clímax de la tragedia en la cima de sus sueños. En lo alto de la Torre Arasaka, acompañados de la luna que les magnifica y al mismo tiempo les recuerda sus sueños perdidos, en contraste, como el sol quemando a Ícaro cae a su eventual deceso. Al llegar al piso, se encuentran con Falco y Rebeca. Esta última mira a Lucy de reojo y le expresa, con cierto recelo y casi culpándola, el alivio que debe sentir David en este momento. Pese a que no le gusta el camino que él ha tomado, lo acepta. Esta será su última acción antes de que Adam Smasher caiga repentina y violentamente sobre ella y la aplaste por completo, llevándola al subsuelo, donde será enterrada junto a su compañero. Su muerte es injusta y trágica, sí, pero al igual que todas, fue buscada, una consecuencia de sus actos. Estaba dispuesta a que esto sucediera, a acompañar a David al infierno, y acabó sucediendo. Como la frase que acompaña la introducción a esta sección advierte, esperar un final más feliz para todos los involucrados es algo iluso en esta ciudad. Falco aprovecha el caos para llevarse a Lucy y así cumplir la última voluntad de David, que castiga la distracción de Smasher de la misma forma que él hizo. Su última forma de sacrificio es ganar tiempo con su propia vida para lograr que Lucy escape de la situación y, con el dinero que ha reunido, pueda cumplir su sueño aunque sea sin él presente. Con estas palabras, se abre una compilación de todos los momentos de su relación y de la banda en general, cuando se conocieron, cuando ella le mostró su sueño. Cada una de las atesoradas memorias de David con el grupo que la acogió y aceptó luego de haberlo perdido todo. Todas esas decisiones que le llevaron hasta este inevitable destino y que serán perdidas como lágrimas en la lluvia.
Una potente pequeña secuencia que da más peso al final de la obra, juntándolo todo con cohesión para dar paso al desenlace de la misma. Su madre quiso que llegara a la cumbre de la Torre de Arasaka. Main quiso verle como un gran cyberpunk que trascendiera, y Lucy quiso que viviera, pero todo lo que él quiso fue protegerla de esta ciudad. David, agonizando, escucha las palabras de respeto que se ha ganado por parte de Smasher. Pese a que en sus primeras impresiones lo vio como un patético cyberpunk más, al final acaba ganándose su aprecio y consideración, aunque esto no le importa a David, pues nunca se trató de salvar al mundo, sino de salvar lo que él consideraba importante. Así, habiéndose ganado el aprecio y cariño hasta de su rival, la tenue luz ilumina el rostro de David, quien acaba muriendo con una sonrisa, satisfecho de, al menos, haber logrado su objetivo. En una sutil transición que va desde ese subsuelo a la cima de la torre hasta la luna, se muestra con a Lucy que, a diferencia de los sonrientes rostros de los demás pasajeros a bordo, está contemplando meditativamente el paisaje a través de la ventana. El último estribillo de la canción se acerca, pero es suspendido por la soledad del momento. En ese páramo desierto lleno de soledad, a pesar de su muerte, David vuelve a aparecer sonriente y alegre, tal como ella lo recordaba en sus memorias. Ella fue la que le dijo que su nombre como cyberpunk lo haría por cómo muriera, pero su mente ahora mismo solo experimenta lo que puede ser ilustrado con esta frase del último samurái. Tell me how he died. I will tell you how he lived. Lo importante no es cómo nos marchitamos, sino las semillas que dejamos por el camino. Sus ojos abatidos por el duelo se contrastan con su sonrisa conmovida, pues pese a la pérdida, los bellos recuerdos de su compañía siempre le acompañarán con calidez. Todo lo que él quería no era que su vida sea un trauma de su pasado, sino que viviera para escapar de esa infernal ciudad y contemplar la magnificencia de la terrenalidad desde ese lugar lejano de sus sueños. Aunque él no pudiera estar presente físicamente para verla cumplir sus sueños, siempre vivirá como el bello recuerdo de lo que fue y lo que nunca se extinguirá, la inocencia pura del amor y preocupación por el otro. Su último gesto es abrir los brazos frente al sol que quemó sus alas y aceptar y abrazar su última voluntad, que sea feliz. El final de la obra se eleva artísticamente, atándola de forma perfecta, trágica y agridulce, calando hondo en los espectadores, justamente por este último elemento. David acaba muriendo por empujar demasiado los límites de su propia humanidad, pero, a pesar de ello, logra sacarle provecho a su destino para lograr su sueño: proteger a quienes rescató de la miseria, a quien ama, de esta ciudad. Su madre murió por él de forma accidental. Ahora él muere por su amada con dignidad y valor, como su mentor Main hizo por él. Una muerte triste y a la vez conmovedora, anunciada pero a la vez sorpresiva. Para el final más humano tuvo que deshacerse de toda su humanidad. Lucy quería que viviera sin darse cuenta de que para él su forma más grande de vivir fue esta. Ya no podrán vivir en la fantasía de estar en la luna. A ella le tocará estar allí sin contar con su presencia. Lo que más quiso en un principio se le concede, pero su deseo era llegar allí con él. La luna en Night City es un símbolo romántico. Lucy subvierte ese valor. Para ella era la idea de poder escapar de la miseria de la ciudad. Pero, al final, a pesar de la pérdida, es capaz de aceptar los acontecimientos y quedarse con los cálidos recuerdos del ayer. Su luna, su hombre. La luna simboliza la unión que los enmarca y enaltece por encima de los escombros de la ciudad. David, al autoinmolarse, acaba reafirmando los valores de los cyberpunk. Su forma de trascender. Vive rápido, muere joven. No es la forma ideal de vivir. Es a lo que lo ha empujado el sistema. Su corta vida es un reflejo de las injusticias de la existencia. En las palabras de Heimerdinger en Arcane: It's a sad truth that those who shine brightest often burn fastest. Pasa de ser un niño inmaduro a una máquina asesina cuyos únicos atisbos de humanidad residen en las falsas esperanzas que sus semejantes le han dado de sobrevivir.
y en la protección de un ser querido de quien ya se ha alejado. Del camino del héroe rebelde a la trágica apoteosis, el viaje de David termina con un final buscado y merecido, pero a su vez lamentable y doloroso, dándose así cuenta de que el asunto nunca fue de salvar el mundo, ser ese héroe que trascienda por encima de todos, sino de salvarse a uno mismo y a sus seres queridos, que es el único lugar donde tenemos la capacidad de actuar. Tanto David como Mayne, con las pocas fuerzas que les quedaban, lograron ver por última vez a quienes amaban y darles un nuevo sentido a sus vidas, hacerlos sentir tan especiales como ellos mismos se sintieron en su compañía. Y es allí donde el género cyberpunk cala hondo, en las experiencias tan humanas que la alienación del individuo llegan a crear. La ambientación sirve a forma de lente para ver a través de nuestra humanidad y lo que verdaderamente todos buscamos: aceptación y amor. La extremización para desvelar algo que no se puede ver con tanta facilidad es perfectamente lograda en la belleza de un género que inicialmente nació como advertencia y poco a poco logró convertirse en un lugar en el que reflejarnos y sentirnos seguros de que lo que sentimos es natural, humano y, por tanto, bello. Todo buen arte no puede quedarse en una mera interpretación simple y sencilla. Debe desafiarnos, debe excitar nuestro autoconocimiento, llevarnos al límite, cuestionarnos, apreciar nuestra existencia, hacernos sentir vivos con todo lo que ello conlleva y encontrar una verdad oculta bajo las capas de rutinaria cotidianidad a la que nos somete el sistema. El arte no debe remitir a una sola sensación para lograr su objetivo, sino manifestar todo lo que es vida, y ello conlleva expresar los 1000 sentimientos que las situaciones de la misma pueden producir, contradictorios o complementarios. Cuando un final no puede develarse como feliz o malo, sino que sus matices reflejan la condición y experiencias humanas de forma estéticamente placentera y significativa, es porque nos encontramos ante una sublime obra maestra que ha cumplido con creces su propósito, la catarsis emocional. Una magnum opus no deja indiferente a nadie, crea debate, emociona al espectador, le lleva a través de una montaña rusa de sensaciones y se queda con uno aún mucho tiempo después de haberla experimentado. Mientras que tiene un mensaje conciso y claro que solo a través de su final es revelado en todo su esplendor. Una verdad universal contrastada con las muchas interpretaciones sobre la vida misma. Cyberpunk Edge Runners está tan bien escrita que no tiene sentido. Muchos de los comentarios que aporto sobre la obra en este extenso análisis son cosas de las que uno se da cuenta al analizar minuciosamente el trabajo de Studio Trigger. La duración de este mismo se basa puramente en esa excelencia narrativa. Incluso mientras editaba este vídeo he encontrado pequeños detalles significativos de la dirección de sus capítulos. La estructura de los actos mantiene al espectador al borde del asiento a cada acontecimiento de especial relevancia que sucede. Combina valores negativos y positivos en cada uno de estos eventos, mostrando la vida en su complejidad interpretativa. Incluso los roles se invierten a lo largo de la obra. Rebecca, por ejemplo, acaba quedando como la cuerda ante la demencia de David. En la propia Lucy, que mostraba la alocada vida de un cyberpunk con un toque juvenil y rebelde, se encuentra en el tercer acto débil e impotente ante la incapacidad de cambiar el destino de su amado. Hay diversión, acción, entretenimiento, risas y buenos momentos, pero tampoco faltará la oscuridad, desesperación, presión, impotencia, incapacidad y traumas. El sumum de las equivocaciones, malentendidos, casualidades y arrogancia por parte de sus protagonistas construyen una catástrofe inescapable, de la que, sin embargo, uno piensa hasta el último momento que se pudo evitar, pues sus escritores fueron plantando la esperanza a través de su sistema de valores. Una obra no debe ser predecible, pero tampoco incoherente, y Edge Runners logra el delicado equilibrio de la impredecibilidad combinada con el cumplimiento de las promesas y expectativas de un excelente guión. El género cyberpunk y la obra homónima son más que simples historias distópicas y trágicas. Es un reflejo de nuestra realidad en el presente y en el futuro. Edge Runners expresa mensajes tan trascendentes e importantes a través de la metáfora de la ciberpsicosis como adicción a los narcóticos, su tragedia, el vivir los sueños de otros, la violencia y crimen como forma de escapar del sistema, el trauma infantil que deriva en sujetos incapacitados socialmente, la desigualdad transhumanista
transhumanismo, progreso, injusticia y clasismo, corporativismo y la incapacidad de cambiar el sistema. Es por esto que las últimas palabras de este vídeo irán dedicadas a sus creadores y productores, por nunca abandonar el barco, creer en la importancia de este género, esta forma de vida en la que se ha convertido el cyberpunk, una hermosa estética que refleja con bella precisión nuestra sociedad actual, el sistema al que nos vemos sometidos en la modernidad, los temas importantes del futuro, a dónde iremos a parar y cuáles serán los límites y consecuencias, y sobre todo esa bella humanidad de sus personajes en los cuales nos vemos plasmados con nuestros problemas, sensaciones de aislamiento, impotencia e intrascendencia, pero sobre todo el cómo hasta de tan oscuros lugares y situaciones podemos sacar la paz de la belleza de la vida, incluso en la tragedia que habitualmente les rodea tanto a ellos como a nosotros. Desde que salió Cyberpunk 2077 no me he cansado de defenderlo y lo seguiré haciendo, pues su valor artístico es uno incalculable. En la catástrofe de sus historias, lo único que puedo ver es la belleza del ser, porque siempre nos podremos salvar, a pesar de todo, a nosotros mismos. Las cadenas pueden ser físicas, pero en nuestra mente somos libres y dignos. Gracias a CD Projekt Red y Studio Trigger por creer en Cyberpunk como un género de especial relevancia, algo en lo que merece la pena trabajar y amar, a pesar de que las circunstancias de la vida se tornen injustas y azarosas, pues Cyberpunk solamente puede ser sintetizado con una poderosa palabra que da cuenta tanto de la tragedia del existir como la inocencia del devenir. Cyberpunk es arte. Muchas gracias por ver este vídeo. Hasta luego.